Módulo 10. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Artropatías enteropáticas. Espondiloartropatías. Enfermedades musculoesqueléticas y del tejido conectivo. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, agosto 2020. Contenido. Tratamiento de las espondiloartropatías. Antiinflamatorios no esteroideos de acción lenta. Sulfaxalacina, metotrexate, azatioprina. Tratamiento quirúrgico. Definición. La artropatías enteropáticas se refiere a las artritis asociadas a la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. Biopatología. Todas las manifestaciones extraentéricas, incluida la artritis, son más frecuentes en la enfermedad de Crohn que en la colitis ulcerosa. La artritis periférica aparece en el 10 al 20% de los pacientes con enfermedad de Crohn y en el 2 al 7% de los pacientes con colitis ulcerosa. Este patrón de artritis es más frecuente en pacientes con otras manifestaciones extraentéricas, por ejemplo, eritema nodoso, iritis. Es de forma característica una poliartritis inflamatoria no erosiva, predominantemente de articulaciones grandes. En general, la actividad clínica de la artritis periférica va paralela a la actividad de la inflamación intestinal, y las medidas que controlan la afectación digestiva controlan habitualmente también la afectación articular. La artritis periférica de las artropatías enteropáticas no se asocia al B27. Como se mencionó antes, la enfermedad inflamatoria intestinal y la espondilitis anquilosante comparten una predisposición génica asociada a numerosos genes. Por el contrario, la sacroilitis o espondilitis de las artropatías enteropáticas sigue un patrón en el que la inflamación articular aumenta y disminuye independientemente de la inflamación intestinal. La afectación axial se produce en el 2 al 7% de pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. El antígeno leucocítico humano B27 se encuentra en el 50% de los pacientes con artritis axial. La evolución tiende a ser crónica, a diferencia de la evolución transitoria de la artritis periférica. La asociación entre la inflamación intestinal y la artritis se apoya en estudios ileocolonoscópicos en los que se ha demostrado una inflamación subclínica del intestino en enfermedades que cubren todo el espectro de las espondiloartritis. La evaluación histológica demuestra que se ven cambios de ileitis aguda en la artritis reactiva postdisentérica, mientras que los cambios inflamatorios crónicos son más probables en los pacientes con espondilitis anquilosante. Como se mencionó antes, las alteraciones intestinales de las ratas transgénicas que expresan el B27 son muy parecidas a las lesiones de la enfermedad de Crohn, y un ambiente libre de gérmenes minimiza los cambios inflamatorios en el intestino y en las articulaciones. Esta observación apoya el argumento de que una permeabilidad intestinal alterada, con un aumento de la bacteriemia o la antigenemia, puede ser un nexo en los dos casos. Tabla 265, 4. Artritis enteropática. Los rasgos en la artritis periférica, y en la sacroilitis, espondilitis. Enfermedad de Crohn. Frecuencia en la enfermedad de Crohn. La artritis periférica es 10 al 20% y 2 al 7% en la sacroilitis, espondilitis. Asociado al antígeno leucocítico humano B27. No está en la artritis periférica, y sí está en la sacroilitis, espondilitis. Patrón. Transitorio, simétrico en la artritis periférica y crónico en la sacroilitis, espondilitis. Evolución. Relacionada con la actividad de la enfermedad de Crohn en la artritis periférica, y no relacionada con la actividad de la enfermedad de Crohn en la sacroilitis, espondilitis. Resultado de la intervención quirúrgica. Remisión de la artritis infrecuente en la artritis periférica, y sin resultado en la sacroilitis, espondilitis. Resultado del tratamiento frente al factor de necrosis tumoral. Eficaz en ambas. Colitis ulcerosa. Frecuencia en la colitis ulcerosa. En la artritis periférica es 5 al 10% y un 2 al 7% en la sacroilitis, espondilitis. Asociada al antígeno leucocítico humano B27. No en la artritis periférica, y sí en la sacroilitis, espondilitis. Patrón. Transitorio en la artritis periférica, y crónico en la sacroilitis, espondilitis. Evolución. Más frecuente en la pancolitis que en la proctitis. Se relaciona con la actividad de la colitis ulcerosa en la artritis periférica. Y no tiene relación con la sacroilitis, espondilitis.
Resultado de la intervención quirúrgica. Con la remisión de la artritis en la artritis periférica, y sin resultado en la sacroilitis, espondilitis. Diagnóstico. Es importante reconocer que las manifestaciones osteomusculares de la artropatías enteropáticas pueden preceder a cualquier síntoma o signo digestivo. Al contrario, la diarrea que precede al inicio de una artritis periférica o axial en un paciente joven podría representar probablemente un microorganismo patógeno vehiculizado por el alimento, por ejemplo, Salmonella, Yersinia, con una artritis reactiva secundaria o una enfermedad inflamatoria intestinal y una espondilitis anquilosante acompañante. En la evaluación inicial de tales pacientes, es importante realizar coprocultivos completos y cuidadosos. Si los síntomas digestivos persisten, a menudo es necesaria una colonoscopia diagnóstica para resolver la situación. Espondiloartritis indiferenciada. A pesar de una evaluación clínica y radiográfica cuidadosa, todavía hay un número importante de pacientes que no se encuadran en ninguno de los subgrupos diagnósticos clásicos de espondiloartritis señalados antes. Estos pacientes se definen a menudo como poseedores de una espondiloartritis indiferenciada con entesitis periférica, artritis asimétrica o sacroilitis o ilitis sin ningún antecedente identificable de infección o enfermedad inflamatoria intestinal concurrente ni psoriasis. La evolución natural de la espondiloartritis indiferenciada no se ha definido bien, y la heterogeneidad de los casos y los dilemas diagnósticos dificultan un enfoque sistemático o multicéntrico del problema. Cuando se estudia la evolución clínica, varios pacientes pueden cumplir finalmente los criterios diagnósticos de la espondilitis anquilosante, pero muchos retienen un patrón de espondiloartritis indiferenciada diferente durante períodos prolongados. Resumen de las artropatías enteropáticas. Espondiloartropatías.